Igualdades trigonométricas, comprobación. Vamos a ver de qué trata el contenido de estas láminas. Igualdades trigonométricas. Bien, una igualdad trigonométrica no debéis confundirlo con una ecuación trigonométrica. Es decir, más adelante vamos a poner varias igualdades trigonométricas y vais a ver la diferencia entre igualdad o identidad trigonométrica y ecuación. Pasos que debemos seguir para la comprobación de las igualdades: demostrar que se cumple la igualdad. Es decir, nos van a dar una igualdad trigonométrica y debemos demostrar que el miembro de la izquierda del igual es idéntico al miembro de la derecha. Y para ello tenéis este recurso matemático. Es decir, en un momento determinado yo puedo ver que en la expresión aparece la fórmula fundamental. O, como ya hemos visto en algún momento, alguna de las expresiones que se derivan de la fórmula fundamental. Igualmente, de esta fórmula, si dividíamos entre seno cuadrado, obteníamos esta. Si dividimos entre coseno cuadrado, obtenemos esta. Entonces, debéis tener esto a la vista para comprobar este tipo de identidades o igualdades trigonométricas. Empieza la fiesta, dos regalitos matemáticos que vamos a intentar comprobar que se cumple la igualdad. Repetimos, no son ecuaciones, es decir, no tengo que hallar el valor de ninguna incógnita. Lo que debo comprobar o demostrar es que esta igualdad es cierta. Pasos muy sencillito. Sentido común. Aparece fracción, vamos a eliminarla. Por ejemplo, multiplicamos en cruz. Seno de alfa por seno de alfa, seno cuadrado de alfa. Igual, producto de conjugados, a más b por a menos b. Igualdades notables, nos dice, producto de conjugados se hace cuadrado del primero, cuadrado de 1 es 1, menos cuadrado del segundo, en este caso coseno cuadrado de alfa. Seguimos razonando. ¿Alguien lo habrá visto ya? Evidentemente, esa expresión matemática equivale, según la fórmula fundamental, a seno cuadrado de alfa. Y nos quedaría seno cuadrado de alfa igual seno cuadrado de alfa. La igualdad se cumple, problema resuelto. Si alguien no ve con facilidad que esto es seno cuadrado, tiene problemas. Pero lo explico de otra forma, fijaros. Coseno cuadrado resta, lo paso sumando. Me quedaría seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Y quien no entienda que esa igualdad es cierta, pues que se dedique a otra cosa, porque es la fórmula fundamental de la trigonometría. Cierto, se cumple la igualdad, luego pondríamos cierto, problema concluido. Si no se cumpliera la igualdad, ponemos falso e igualmente problema concluido. Pasamos a la segunda. Mismo razonamiento. Elimino fracciones. Multiplicamos en cruz, coseno por coseno, coseno cuadrado de alfa, igual, producto de conjugados, a más b por a menos b, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Mismo razonamiento que anteriormente. Los más listillos ya se habrán dado cuenta que esa expresión equivale a coseno cuadrado de alfa. Consiguientemente, coseno cuadrado de alfa igual coseno cuadrado de alfa, problema resuelto. Otra forma de hacerlo. Seno cuadrado que resta pasa sumando. Quedaría seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Repetimos la historia, cierto, es decir, esta igualdad trigonométrica hemos comprobado que es cierta. Y vamos con otro ejemplo un poquito más complicadillo que tenemos en esta lámina. Vamos a ver, yo no lo tengo resuelto, no sé dónde vamos a llegar, es decir, no sé si la igualdad es cierta, pero el camino ya sabemos cuál es. Entonces empezamos. Un poquito más complicadillo. Fíjate en lo siguiente.
Si dominan las igualdades notables, debes entender que esta expresión matemática equivale a coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Igual, que nadie se ponga nervioso, que ahora lo explicamos. 1 menos 2 seno cuadrado de alfa. Vamos a ver. Si el paso de aquí a aquí no lo veis con claridad, vamos a hacerlo al revés y lo vais a entender a la primera. Fíjate en lo siguiente. Esto es un producto de conjugados. Esto sería A, esto sería B, esto es A y esto es B. Y sabemos que al multiplicar dos conjugados, si lo analizamos en sentido contrario, equivale cuadrado del primero, coseno a la 4 de alfa, menos cuadrado del segundo, seno a la 4 de alfa. Es decir, yo he utilizado para descomponer esa expresión la igualdad notable del producto de conjugados, pero le irá en sentido contrario. Y en este momento todos debéis entender que esa expresión coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, fórmula fundamental, equivale a 1. Por misma expresión, coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Repito, no tengo hecho el ejercicio, no sé si se cumple o no la igualdad, pero razonamos siempre con sentido común. En este punto, lo único que se nos ocurría, descomponer esa expresión matemática, un tanto extraña, que debemos entender con facilidad que procede del producto de esos conjugados. Esta expresión la podemos eliminar, equivale a 1, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, y nos quedaría solo esa expresión. Seguimos el desarrollo. Coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa igual a 1 menos 2 seno cuadrado de alfa. Bien, siguiente paso, intuición matemática. Veo que aparecen senos cuadrados que podré operar, luego voy a simplificar la expresión. Por ejemplo, me traigo el seno cuadrado de este miembro. Me quedaría coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa más 2 seno cuadrado de alfa. Evidentemente igual a 1. Y alguien puede decir, ¿y por qué te traes el seno cuadrado y dejas el 1? Pues sentido común. Esta expresión, que inicialmente no sé qué hacer con ella, pues se me ocurre que voy a operar los términos que puedan ser operables. Por ejemplo, este término que contiene seno cuadrado y este se pueden unificar. Por eso decido juntarlos para simplificar la expresión. Y el 1 de momento lo dejo ahí. Si veo que no me conduce a nada, pues a lo mejor lo traigo a la izquierda para ver qué pasa. Simplificación. Coseno cuadrado de alfa menos un seno cuadrado más 2 senos cuadrados más 1, es decir, seno cuadrado de alfa. Repetimos, 2 chismes de estos menos un chisme de estos nos da un chisme de esos. Igual a 1, somos unos fenómenos, acabamos de llegar a la fórmula fundamental de la trigonometría. Si esto a lo que hemos llegado es cierto, esto es un razonamiento matemático habitual, si mediante un desarrollo matemático ordenado llegamos a algo cierto, es porque de lo que hemos partido igualmente también es cierto. Es decir, esa igualdad se cumple, ejercicio resuelto. Resumen a las láminas. Nos dan igualdades o identidades trigonométricas llenas de senos, cosenos, tangentes, etcétera, etcétera. Y fijaros que siempre, mediante la fórmula fundamental o alguna de sus fórmulas derivadas, somos capaces de ir simplificando la expresión. Y en general vamos a llegar a la fórmula fundamental o a expresiones muy sencillitas que demuestran
que esto es cierto o que es falso. Ejercicio resuelto.